La ficha metodológica que trabajamos parte de un objetivo central: investigar si en el caso analizado aplicó correctamente la motivación judicial y los estándares de protección laboral reforzada para personas con enfermedades catastróficas y discapacidades. Esta necesidad surge porque el accionante alegó que las decisiones previas vulneraron su derecho al debido proceso y desconocieron precedentes vinculantes, lo que afectó directamente garantías constitucionales. La investigación tiene como finalidad determinar si las sentencias ordinarias se ajustaron a los parámetros constitucionales y si el accionar del GAT de Durán transgredió derechos fundamentales. En los datos generales se identifica que la sentencia corresponde al caso 1095-20-EP, emitida el 24 de agosto de 2022, con ponencia de la jueza Daniela Salazar. La Corte resolvió aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección al advertir que tanto el juez de primera instancia como la sala provincial omitieron analizar la enfermedad catastrófica y la discapacidad del accionante. La Corte verificó que el GAT conocía su condición de salud antes de despedirlo y concluyó que se vulneró su derecho a la protección reforzada en el ámbito laboral, ordenando reparación integral e indemnización. A partir de ello se identifican los derechos vulnerados: trabajo, salud, vida digna, seguridad jurídica y debido proceso, especialmente en la garantía de motivación. En cuanto a los métodos de interpretación, la sentencia emplea principalmente el textualismo, al citar directamente los artículos 33, 35, 50 y 76, numeral 7, literal L de la Constitución, y el método sistemático, porque la Corte integra normas constitucionales como la LOCEP, la Ley Orgánica de Discapacidades y jurisprudencia, previa para fundamentar la protección reforzada. Entre los métodos modernos se utiliza el balanceo al ponderar la facultad administrativa frente a la vulnerabilidad del trabajador, y también una interpretación evolutiva, visible en los párrafos donde se construye el estándar actual de estabilidad laboral reforzada. En materia de citas jurisprudenciales, la sentencia utiliza citas internas de la propia Corte, como los precedentes 375-17-CEP-CC y 258-15-CEP-CC, y por último 679-18-JP-20, así como citas externas de la Corte Interamericana, especialmente la de González Lu versus Ecuador y Furlan versus Argentina. Además incorpora citas retóricas que no crean reglas, pero sirven para ilustrar estándares, como ocurre en los párrafos 26 y 34 de la referida sentencia. Tenemos los precedentes constitucionales, en el cual está la ratio decidendi, que va del párrafo 113, 111 al 113, que va un precedente en sentido estricto. El párrafo 91-99, que es la protección especial en el trabajo por enfermedad catastrófica. El párrafo 82 a 85, que se encuentra la ordenación de los problemas jurídicos e interpretación de los derechos. El párrafo 48-54, en el cual la Corte define que estos precedentes son aplicables. Cabe recalcar que estas ratio decidendis se dan después de un problema jurídico. Por otro lado, tenemos la pregunta de si cumple los requisitos de un precedente. La, tenemos que es una regla jurídica que establece estándares de motivación, protección laboral reforzada y obligatoriedad del precedente, que se encuentran en los párrafos 111.1. También tenemos como punto número 2 que está dentro de una decisión judicial, es decir, que sí es parte de una sentencia del Pleno de la Corte Constitucional, que se encuentra en el párrafo 112, 116, 127, que están numerados del 1 al 6. Por otro lado, también tenemos como punto número 3 que resuelve un problema jurídico, si resuelve la vulneración de la protección laboral reforzada en el párrafo 83.2 y 103 a la 116. Así también como punto número 4 tenemos la innovación en derecho, es decir, que la Corte establece de forma interpretativa una regla sobre los contratos ocasionales y la protección laboral reforzada en personas con enfermedades catastróficas, es decir, de los párrafos 110 a 111. También existe que tienen como punto número 5 que tienen vinculatoriedad, por lo que la Corte lo reconoce como precedente en sentido estricto. Esto está ubicado en los párrafos 46 a 48, 111 y 115. En otro ítem tenemos el grado del precedente, que lo enmarcamos como vinculante, ya que sí se formula una regla precedente vinculante dentro de este caso y dentro de los casos análogos.
siendo obligación de los administradores de justicia y las entidades públicas aplicarlo cuando ocurran las mismas propiedades relevantes a este caso. Por otro lado, está el tipo de precedente que consideramos y consideramos que es un precedente horizontal y vertical, ya que sí, ya que la Corte impone a otros órganos judiciales, especialmente a los jueces de garantía, dentro del mismo sistema constitucional. Por otro lado, la Corte, un precedente obligatorio para las autoridades administrativas y para las autoridades judiciales inferiores, es decir, en otras instancias. El obiter dictum, tomado como contenido no de gran relevancia, pero que sí ayudan a tener un mayor conocimiento del tema, se encuentra en el párrafo 30, 36, 38, 42, 43, de la 46 a la 53, de la 84 a la 85, 88, 89, 91, 105 y por último la 110. Es decir, se encuentra plagada de obiter dictum. Y por último tenemos la decisión, que se encuentra en el párrafo 127, numerales del 1 a la 6. En síntesis, esclarecen que se deja sin efecto las sentencias anteriores, se declara la protección laboral reforzada, se ordena la remuneración de 18 se ordena la indemnización de 18 remuneraciones y se ordenan medidas de capacitación y repetición en todas las entidades involucradas. Respecto a las líneas jurisprudenciales como problema jurídico dentro de esta sentencia, tenemos el hecho de determinar si la actuación del GA de Durán vulneró la protección especial con relación al derecho al trabajo de una persona con enfermedad catastrófica y con grado de discapacidad. Como punto arquimédico tenemos la 375-17 CEP, en la cual introduce el concepto de estabilidad laboral reforzada en personas con enfermedades catastróficas o enfermedades por otro lado está la sentencia fundadora, la 25815 CEP, en la cual esta sentencia aborda temas eh, como las enfermedades catastróficas, sobre todo las enfermedades adquiridas en ejercicio del trabajo o ejercicios de su profesión. Por otro lado, también está la sentencia consolidadora, la 212619E, en el cual en esta sentencia utiliza elementos bases para realizar la comparación con otras sentencias y llegar a un sustento o una base de análisis específico para solucionar su problema en concreto. Así también tenemos la línea jurisprudencial modificadora, la 3017, en el cual esta sentencia estableció un hito para futuros casos, ya que se puede aplicar en casos similares a personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, en un entorno laboral en el cual el empleado haya informado a su jefe su condición de salud. También tenemos la línea jurisprudencial reconceptualizadora, la 2409, que va a comprender el porqué de los fallos anteriores y resolver en cuestión de estos fallos y ayudar a discernir qué fallos les pueden convenir para la revisión de esta sentencia. Por último, tenemos la sentencia dominante, la 1776, que estableció la protección laboral reforzada en el cual el trabajador está obligado a informar a su empleador sobre su condición de salud, y más si es el caso de una enfermedad catastrófica. Respecto al análisis constitucional, como primera pregunta tenemos si la sentencia respeta el texto y el espíritu de la Constitución. Consideramos que sí respeta, ya que se desarrolla en base a los artículos 35, 50, 76 y 33 de la Constitución. También garantiza la motivación adecuada, la protección laboral reforzada, la estabilidad laboral frente a condiciones de personas de atención prioritaria. Por otro lado, tenemos la otra pregunta que es si refuerza o debilita el rol del bloque de la constitucionalidad. Consideramos que sí lo refuerza porque integra jurisprudencia propia, normativas constitucionales e incluso tratados internacionales y doctrina interamericana que amplía los derechos y amplía los conceptos utilizados tradicionalmente en este tipo de sentencias para evitar que se den vacíos legales. Por otro lado está la pregunta número 3, que se refiere a si contribuye a la consolidación de una línea jurisprudencial coherente. Hemos respondido que sí consolida, ya que, ya que establece temas como la estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, eh,
generando así una serie de sucesos que pueden servir como hito para una sentencia a futuro. Y por último tenemos la pregunta de si aporta conceptos nuevos o avances en la doctrina constitucional. La respuesta es un rotundo sí, ya que con el desarrollo de la motivación, la congruencia judicial, la inversión de la carga probatoria y los conceptos analizados y los nuevos conceptos que se han impartido de acuerdo a la resolución de esta sentencia, consideramos que sí se ha favorecido a la doctrina constitucional. Saludos cordiales. En este video presentaré el criterio jurídico formulado a través de un análisis jurisprudencial aplicado al caso hipotético del señor Juan Pérez, un trabajador con enfermedad catastrófica y discapacidad, cuya relación laboral fue terminada de manera unilateral por la entidad pública empleadora. El objetivo es explicar por qué en esta decisión se vulneraron derechos constitucionales y cuál sería la estrategia adecuada para interponer una acción de protección. El problema jurídico consiste en determinar si la terminación del contrato ocasional del señor Juan Pérez, basada únicamente en la voluntad de la autoridad nominadora, resulta compatible con la Constitución, considerando que la entidad conocía su condición de vulnerabilidad, conforme al artículo 146 del reglamento a la LOCEP. La Corte Constitucional en la sentencia 1095-20-EP-22 estableció un criterio clave. Cuando la administración conoce de un trabajador que tiene una enfermedad catastrófica o con discapacidad, no puede aplicar discrecionalmente la terminación unilateral. La Corte ha determinado que estos casos requieren una motivación reforzada, un análisis de la situación de vulnerabilidad, búsqueda de alternativas menos lesivas y prohibición de cualquier forma de discriminación, sea directa o indirecta. Este precedente es vinculante y orienta directamente a la solución del caso del señor Juan Pérez. A partir de este análisis, formulo el siguiente criterio jurídico. La facultad discrecional de terminación del artículo 146 de la LOCEP no puede ejercerse cuando afecta a una persona en situación de vulnerabilidad, debidamente acreditada. En estos casos, la protección laboral reforzada prevalece y limita la discrecionalidad administrativa. Aplicado al caso concreto, significa que la entidad pública debió, primero, considerar formalmente la enfermedad catastrófica y la discapacidad. Segundo, motivar de manera reforzada la decisión. Tercero, evaluar ajustes razonables o de reubicación. Cuarto, evitar la desvinculación como primera opción. Como esto no ocurrió, la terminación del señor Juan Pérez violó los artículos 35, 50 y 76 numerales de la Constitución. La estrategia más adecuada para proteger los derechos del señor Juan Pérez es la acción de protección, con el siguiente enfoque. Primero, acto violatorio, memorando de terminación unilateral. Segundo, derechos vulnerados, como al trabajo y estabilidad, a la protección especial por enfermedad catastrófica y discapacidad, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso y motivación reforzada. Tercero, pruebas clave, certificados de discapacidad y diagnósticos médicos, constancia de que la institución recibió la documentación, copia del memorando de terminación, historial de evaluaciones laborales. Cuarto, solicitudes al juez. Declarar la vulneración de derechos, dejar sin efecto la terminación, restitución laboral y alternativas equivalentes, medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Esta estrategia significa o sigue exactamente el estándar fijado por la Corte Constitucional. En conclusión, la terminación del contrato del señor Juan Pérez no solo es desproporcionada, sino que es incompatible con el precedente constitucional vigente. El criterio jurídico formulado demuestra que su protección laboral reforzada debía prevalecer y que la acción de protección
es el mecanismo más idóneo para la restitución de sus derechos. Gracias.